alguien que nos está escuchando tenga que seguir con su jornada. Pero bueno, qué mejor que comenzar nosotros que podemos con este fin de ya viernes con algo de buena música y algo de buenos planes también. ¿Sos de hacer algo los fines de semana? Sí. ¿O lo usás para quedarte en casa a descansar? No, marcado para el deporte, pero ya a la noche ya estoy liberado, así que aprovecho. Mira, te tengo un planazo, entonces, no para este fin de semana, no para el que viene, sino para el otro. Te estoy hablando del 6 de junio en el Teatro Luz y Fuerza, a partir de las 21 temprano, un lindo horario, se van a estar presentando Hugo y los Gemelos, que es lo que estábamos escuchando. Enanos Mágicos es la canción, es algo del último material que lanzaban, y no soy yo quien te va a contar de lo que va a ser esta presentación, sino uno de sus integrantes. Estamos hablando de Martín Pedretti, que es voz y guitarra de Hugo y los Gemelos, que se va a estar presentando junto a su último disco, Se Viene el Agua, en Santa Fe. Martín, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, qué gusto poder charlar con vos. Me gustaría que me cuentes un poco de... ya vamos a ir con lo que va a ser la fecha en Santa Fe, pero quiero que me cuentes un poco sobre este último material que lanzaron. Bueno, este último disco que sacamos se llama Se Viene el Agua. Es un disco de larga duración, que nos veníamos debiendo hace mucho. Hoy que sale mucho, la música sale muy de a singles, de a canciones solas, apostamos por lo del disco. Sobre todo porque, bueno, en el proceso llamamos para trabajar con nosotros a un productor que fue Leo Costa, y después masterizamos y mezclamos un poco también con Mario Breuer, que es una eminencia del rock nacional, y él fue el que nos dijo, no, tienen que hacer un disco largo, las bandas hacen disco largo, y bueno, tuvo ese condimento, a diferencia de otras producciones que hicimos, que fue trabajar con un productor, y además, bueno, trabajar, masterizar ahí y tener un poco la mística de Mario adentro del disco. Y bueno, había canciones que tenían muchos años, casi del principio de la banda, y otras mucho más nuevas. Y bueno, se grabó en 2 etapas. Y bueno, ahí creo que logramos condensar un poco de qué se trata Hugo y los Gemelos en ese disco. Y un poco sobre eso te quería preguntar, porque ustedes, por ejemplo, definen el estilo de Hugo y los Gemelos como rock mestizofrénico. O por lo menos así lo tienen en su descripción de Instagram, así los he escuchado alguna vez. Si nos tenés que decir qué es el rock mestizofrénico, ¿en dónde encasillamos la música de Hugo y en dónde encasillamos el sonido de este último disco? ¿Qué nos decís? Bueno, lo frénico, o sea, significa que viene de las vísceras, que viene desde adentro, que sale, y también se relaciona mucho con esto, con lo esquizofrénico, ¿no? Esto, como con la locura, pero viene de lo visceral. Y lo mestizo, porque bueno, como buen rock nacional tiene que ser mestizo, si no, no es rock nacional. O rock argentino. Y tiene eso. Yo creo que hay una cosa de robar de ciertos estilos, y al tratar de citar o mestizar estilos, donde cada estilo tiene como que necesita su musculatura, darle desarrollo. Nosotros hay algunos que tenemos mucho desarrollo en algunos estilos y otros no, pero nos damos la libertad de mestizar, y ahí es donde el estilo nunca nos va a salir puro. Entonces, si hacemos un bolero, es un bolero gemelo. O si hacemos algo medio balcánico, termina siendo un cuarteto balcánico, ¿viste? O sea, en ese querer hacer y fusionar, salen cosas con un estilo, con un toque gemelo, que le decimos nosotros. Gemelizamos los estilos. Y en este disco, ¿hay alguna prevalencia de algún estilo? No sé, es un disco, la canción que estábamos escuchando recién era bastante rockera. ¿Hay prevalencia de algo? O decir, bueno, en este último material nos enfocamos más en el rock, más en el blues, quizás, que es alguna de las influencias que tienen. O es puro mestizaje. No sé si... A ver, debe haber un 40% así rockero, como de ese estilo. Hay un
de psicodelia habrá un 15%, no, un 20% te diría de psicodelia. Después hay un 10% de folclore. Hay una especie de malambo ahí, medio murga malambo en un momento, con un freestyle litoraleño, le podríamos decir. Ajá. Entonces hay un poco de freestyle y folclore que se unen en la canción que se llama Se viene el agua. Después... ¡Qué combinación vamos a eso! encontrar un tema más lento, más volado, más Pink Floyd, ahí donde hay un poquito de introspección y también un poquito de psicodelia, ¿por qué no? ¿Qué más? Y después algo así de este estilo, hay como algo de cowboy, country folk music, Ajá. también en Gualeguaychú y el Brujo, pero siempre mezclando desde la letra, traer algún elemento ajeno a eso, porque si hay un tema medio más country, quizás se pone más místico en cuanto a la letra, y eso también es un desencaje dentro del género, por así decirlo. ¿Y qué es lo que más disfrutan tocar en vivo, por lo menos de este último disco? Ahí está. Bueno, creo que Se viene el agua es un tema que disfrutamos mucho porque es un tema donde todos despliegan algo, que nos pasa con la canción del primer disco que es Sigmund Freud, que es donde se puede ver a cada uno, o sea, somos 10 músicos en escena y donde podés escuchar a todos teniendo su momento. Creo bien. Que, como creo un que Se viene el agua estilo puede ser... de esto que se hace en el mundo del jazz, de los solos, algo por el estilo. No solo, sino de los arreglos por ahí. Ajá, o que bien. tenga una parte donde se escucha la percusión, que tenga una parte donde hay unos arreglos de viento, que la primera guitarra hace algún riff, después el ukelele hace algún arreglo a un riff que uno los puede identificar. Entonces, de alguna manera, escucha a todos. Bien. Martín, ahora sí Y quiero... además, perdón, Sí, por una favor. de las pocas canciones que compusimos entre todos también. Bien. Entonces tiene como ese valor. Un poquito de cada alma, me imagino. Exacto. Quiero que ahora sí vayamos puntualmente a lo que va a ser la presentación acá en Santa Fe. No van a venir solo, van a estar acompañados del doctor Chinaski y de los Bardos. Quiero que me hables de esto, de este acompañamiento que van a tener. Bueno, fue algo que empezó en la imaginación cuando apareció este personaje, Dr. Chinaski, que por si no lo tienen es un psicoanalista, divulgador del psicoanálisis, pero bien de abajo, bien de bar. Es como muy, muy ameno y tiene una llegada así más, con un lenguaje más de bar, por así decirlo. Y se da que han compartido ahí la facultad de psicoanálisis con Lautaro, que es el actor principal de Hugo y los Gemelos, que dentro de los personajes que hace, hay un personaje que se llama Juan Ángel, que es un psicoanalista. Entonces, se habló de que hay mucho macheo entre los dos proyectos. Ajá. Y vino una propuesta de un productor amigo que justo lo traía y se le cayó la fecha y dijo, che, redoblemos la apuesta. Para mí tenemos que hacer la fecha entre los dos. Doctor Chinaski y los Bardos y los Gemelos. Y así que dijimos, sí, vamos para adelante. Y hace poco vi que los Bardos son una banda que también compartía con el cantante de Cielo Raso, un proyecto paralelo, como para tener ahí en cuenta, que son músicos rosarinos también muy reconocidos y que, bueno, traen un espectáculo ahí mezclando un poco esto de no sé, de café concert de psicoanálisis y música, que bueno, nosotros somos una banda que nacimos como un formato medio café concert, también así, con 2 músicos y un actor, y ahora bueno, terminó en este show que somos 10 en escena. Y esto del macheo que vos decías, de la similitud en los estilos o la energía o no sé, ¿viene de algunos de ustedes, de los integrantes de los gemelos, de Hugo y los Gemelos? ¿Lo vio
alguien se los comentó, che, mira, está más allá de la figura del productor que vos decías, che, alguien te dijo, mira, está este tipo que me parece que funciona, que lo vi, que hay algo similar, que hay algo que me hace ruido. ¿Cómo aparece puntualmente la figura? Yo creo que ahí está donde el productor lo vio y de alguna manera lo vimos. Te contaba, el show de Los Gemelos son, además de la música, que la pueden escuchar en el disco, hay una serie de personajes que van apareciendo en medio del show, sobre todo entre las canciones, y que son personajes que ya tienen una vida propia, ya estamos por llegar a los 100 shows, todos shows diferentes, y estos personajes en cada aparición es como un capítulo nuevo, o sea, son personajes que ya tienen 100 capítulos casi, y uno de los más entrañables es un personaje que es Juan Ángel, que es un psicoanalista que, bueno, a veces toma preguntas del público y hace una especie de terapia colectiva, de colectivo en vivo. Entonces también lo cita mucho a Freud, y este personaje Chinaski también lo cita mucho a Freud, y bueno, tenemos algo también Doctor Chinaski viene del apodo de esto de Bukowski, y hay algo también bukowskiano sobre todo en los orígenes de Hugo y los Gemelos. Viti Vini Circo, que es como una de las canciones del primer disco también, que es muy bukowskiana, podría ser muy Chinaski de alguna manera. Así que creo que ahí es donde empieza todo ese universo, congenió para que se dé esta fecha. Ahora, hay toda una, no quiero decirle mezcla, quiero decirle amalgama de, soy Guillota, ¿cómo andas? Una amalgama de infusiones, de también cuestiones litoraleñas, cuestiones de percusión, lo mezclan, lo conjugan con la psicología, con pensadores, con filosofía. No quiero, o en realidad me encantaría estar en esos procesos creativos para componer una canción, y lo difícil que habrá sido componer Se viene el agua con 10 participantes con todas estas características. Sí, hay algo de eso, pero converge. Y así como pueden estar estos pensadores y está este personaje que es un psicoanalista, también está el abuelo, que es un jubilado, sí, que no cacha un fútbol absolutamente de nada, o Chunchuna, que bueno, es otra, una mujer despechada, una chica despechada que siempre está buscando a su amor, y hay cosas... puede ir desde citar estos personajes, pero siempre traerlos medio a lo terrenal, no algo muy intelectual. Y está bueno eso de cómo puede converger algo que no deja de ser popular. Uh-huh. Y traer todo. Y después lo que decía un poco de esta sopa que somos y de todo eso, cómo va convergiendo. Y bueno, se va trayendo todo al caldero y se revuelve. Y de ahí vamos probando, y lo que está rico sale. Total. ¿Y el proceso de composición es así? ¿Es medio a prueba y error? Es decir, bueno, esto con esto me combina y me gusta, y esto con esto la verdad que no salió tan bueno. ¿O hay algo más estructurado? ¿Tienen algún tipo de fórmula? No sé exactamente cómo plantearlo. No sé si hay fórmula. Creo que las canciones medio que van llegando más cocinadas, y en el sentido de la forma, la estructura, la letra, y después tenemos súper arregladores en el equipo, o sea, hay gente tenemos gente de la Ya Ensamble o de grupo de percusión afro, entonces, y de música latina. Entonces tenemos un abanico de músicos que una vez que llega alguna composición, por más simple que sea, por ejemplo, hay una canción en el disco que tiene un solo acorde. Yeah. Y dijimos, no, vamos a ponerle otra parte. No, vamos a hacerla así. Vamos a tratar de que lo creativo esté en cómo hacer que una canción con un solo tono esté buena, sea llevadera y la quieras escuchar. Y sucede eso. Es la magia de cómo la van arreglando. Acá estas percusiones, acá este arreglo de viento, acá esto, y este solo por acá. Y bueno, ahí por suerte tenemos como un equipazo que va nutriendo mucho de todo eso, y la magia es ponernos de acuerdo ahí, que pocas veces no nos ponemos de acuerdo.
Martín, qué interesante esto que decís, pero ahora quiero correrte un poco de tu proyecto. Ya vamos a volver a eso y a lo que va a ser la fecha en Santa Fe. Cuando empezábamos a charlar, vos decías que hoy la música quizás está atravesando un proceso en donde todo es más inmediato, se lanzan directamente sencillos, quizás. Hay muchos artistas que directamente están generando el proceso de composición pensando en las redes sociales y en el recorte que te va a salir después en TikTok para bailar. Pero también me parece, o por lo menos yo llevo como bandera de que hay cosas buenas y nuevas que están copadas, y quería preguntarte si vos sos de los míos, si pensás eso, y si hay algo actual que estás escuchando en este momento, o si sos más de la vieja escuela, de cualquier género, digo. Sí, qué pregunta, che. Es un tema, yo creo que estamos, o sea, somos medio una bisagra generacional. Nosotros somos como, me gusta decirle que somos como la generación perdida del rock, somos eso que quedó huérfano en un momento, claro. Que hay pocas bandas que tomaron después de los 2000, sobre todo la década del 2010, es como que, che, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Bueno, acá estamos, nosotros somos una de las bandas que estuvimos ahí. Yo creo que Sig Raga es otra, yo creo que Los Espíritus son otra, que continuaron, que están ahí. Sí que mutó un poco, creo que es a la música más frecuencial, ¿sí? De generar ese mantra, es una de las cuestiones, que después, bueno, ya para la música, como más para la industria musical, se robotizó un poco el mantra, vamos a decirlo por así, y a mí hay cosas que puedo ver, pero hay cosas que no me resuenan. Sí veo que hay como mucho talento desplegado y sí hay una vorágine también de lo que nos está pasando, de que la información está bajando a una velocidad que no podemos procesar. Entonces, ¿cómo hacer para hacer un disco entero? Y bueno, creo que tiene que ver a nosotros con la naturaleza de esta banda, de los tiempos que tiene, se mueve más como un elefante que como una liebre. Uh-huh. Entonces va un poco por ahí que podemos hacerlo así, y además creo que la música que a nosotros nos gusta y escuchamos, creo que como que cuando vos te dan una obra, tenés un tiempo para digerirla. En cambio, si vos lanzás 2 canciones, 4 canciones, en un mes ya te la escuchaste tantas veces que eso ya está, terminó, dame más. En cambio, un disco, vos tenés 2 años para digerir un disco más o menos, entre que, me gustaron estas canciones, esta no me gustó, y pasan 7 meses y la que no te gustó te empieza a gustar, y empieza a generar otro diálogo. Y sí, lo que veo es que no se puede ir en contra del espíritu del tiempo, por así decirlo, pero tampoco se puede forzar una forma que no es propia. Entonces hay gente a la que les es muy propia esta manera de crear y componer, que tiene que ver con la industria musical. Yo creo que también hay una cuestión de que la industria musical va por un lado y después la música, además, como cultura o arte, va por otro camino, de que por ahí es invisible a un montón de gente, pero opera. Sí, obvio. Bueno, usted dentro de la agrupación, que te iba a preguntar por la cantidad que son, porque dijiste que eran como 10, ¿esos son siempre tantas personas o hay una agrupación fija y después van incorporando invitados? Ahí estaba viendo, bueno, grandes exponentes, lo que vos decías, de esta música que subyace por lo menos a los santafesinos y alrededores. Estaba Lautaro Ruata, estaba Plinky Baima, bueno, un montón de grandes músicos y artistas, y preguntarte cómo van conformando show a show la cantidad de que son. Bueno, no, somos todos fijos, eso también es raro. Y un desafío para los ensayos. También. ¿Cómo? Desafío para los ensayos. Tremendo, coordinar esos tiempos, tremendo. Sí, me imagino. Pero no voy a hablar de ese tema. No, está bien, no voy a hablar de ese tema. No, pero sí esto de que somos como un bicho, una criatura dentro del ecosistema de la música nacional en peligro de extinción, que es una banda de rock grande, de muchos integrantes. ¿Por qué? Porque es insustentable, la música el main está yendo por otro lado, son todos solistas o un dúo, hay pocas bandas
el concepto en esta época, ¿no?, de la hiperburbuja y del hiperalgoritmo que nos encapsula en nuestros gustos, etcétera, la individualidad. Hay una necesidad de expresión muy individual que está surgiendo en este espíritu de época, que no es un buen terreno fértil para las composiciones grupales. Entonces, nosotros honramos mucho eso, la amistad que nos tenemos, que hace que sigamos compartiendo esto para un bicho mayor, que es ese etérico Hugo, ¿no? Y todos los gemelos están al servicio de eso, porque creemos en lo que sucede cuando tocamos en vivo y la catarsis que genera y lo que genera en el público un show, que va mucho más allá de ir a ver música en vivo, sino que hay algo que se moviliza y por la devolución de la gente, de lo que nos da. Y creo que en eso el espíritu del rock and roll está, que es de esa catarsis, de ser un lugar donde pueda surgir la catarsis, ¿no? Y que todo eso, esos tabúes y esos traumas, todas esas cuestiones que operan en el inconsciente colectivo, en ese rato se liberen. Y creemos en eso, y estamos al servicio de eso. ¿Recordás, Martín, alguna situación que pueda como representar un poco esto que nos decías recién, este momento de catarsis, de, no sé, que les haya pasado con alguien del público que se haya acercado a hablar después para decirles, bueno, los vi, los escuché y me pasó esto, o me transportó a tal lugar, a este trauma, a esta cosa fea que me sucedió alguna vez en la vida? Sí, parejas que se han armado ahí, por ejemplo. Eso bueno, sí. Parejas que o nos cuentan anécdotas de esto. Que empezó a pasar también es que creo que también empieza a suceder de que la atención dentro de los shows y la música cada vez está menos se empieza a fundir el límite del escenario. Es vos vení a verme a mí, ¿no? Claro. Sino que por ahí el protagonista de los shows de Hugo y los Gemelos muchas veces es el público que se encuentra. Entonces, por ejemplo, cuando presentamos el disco, que lo hicimos en La Moreno, se encuentra mucha gente que solamente se encuentra en los shows de Hugo y los Gemelos. Entonces iba el segundo tema y había gente que no había entrado, porque estaban afuera disfrutando charlando, de eso. Encontrándose. Claro, entonces, al siguiente show dijimos, che, hagámonos en un lugar donde que esté bueno, no para que suene bien la música, sino para que esté bueno, para que la gente se encuentre, tome algo, que sea acogedor en ese sentido, porque los protagonistas terminan siendo ellos, y creo que es lo mejor que sucede ahí, porque también es lo que a nosotros nos pasaba, es eso, que te encontrás un poco con la tribu, te encontrás, esto que hablo después de la catarsis y todo, es porque te encontrás con gente afín, que le están pasando más o menos las mismas cosas, y hay un mantra y un hechizo sonoro que sucede ahí, donde, bueno, se empieza a fundir esas hiperburbujas, ¿no?, en las que estamos súper atomizados, se empiezan a fundir ahí y se siente eso que decimos, la gemelitud. Qué valioso que me parece esto que decís, especialmente en lo que vos destacabas, un mundo tan plagado de hiperindividualidad y de entender como protagonista solo a ese que está en el escenario. Martín, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Sí, te escuchamos. Es parte del proceso para mí, es parte del proceso en el que estamos ahora como humanidad, experimentar eso. Cada uno tiene que afilarse individualmente para que después lo colectivo se afile. Perfecto. Y bueno, y estos lugares son para decir, bueno, acá estamos, todos juntos afilados. Estamos. Buenísimo. Martín, te dije antes que íbamos a volver a lo que va a ser la presentación del 6 de junio, esta presentación que van a hacer de su último disco, Se Viene el Agua. Quiero que me lo vendas un poquito en estos últimos minutos que nos quedan. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a ver a Hugo y los Gemelos? Este 6 de junio llegan Hugo y los Gemelos y Dr. Chinaski y los Bardos presentando la canción final de Freud. El match que nadie esperaba, pero que nadie se puede perder. 6 de junio. Luz y fuerza.